Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales. Una nueva edición de Profundidad de Campos aquí en el canal del Senado, en conjunto con Cooperativa.cl y Radio Universidad Central. Hoy día tenemos a un senador de la República que pertenece a regiones. Estamos hablando de la región del Maule y del senador Álvaro Elizalde, senador por la región del Maule, actual presidente del Partido Socialista, abogado de la Universidad de Chile, 49 años. ¿Cuándo cumple 49 años? En octubre cumplo 49. Ya. Tengo 48 por el momento. Hasta este momento. Sí. ¿Se siente cómodo acá? ¿Echa de menos la época de dirigente universitario, senador? Yo en general no soy de vivir de nostalgia. Cada etapa en la vida hay que vivirla con entusiasmo. Yo, por cierto, tuve una buena experiencia en la universidad, pero también la etapa que me toca vivir ahora es una buena etapa. Son etapas distintas, simplemente todas hay que vivirlas, creo, intensamente. Ya, pero habrá algunas que a usted le producen más satisfacción como dirigente estudiantil, como secretario general de gobierno, como senador de la República, como jefe de campaña en el área de comunicaciones. Bueno, sin lugar a dudas que bueno, yo estudié en la Universidad de Chile, Derecho, entre el año 87 y el año 1987 y 1991. Entré el año de Federici, que fue un año en donde hubo importantes movilizaciones, estábamos en plena dictadura, y por tanto me correspondió ser protagonista, parte de una efervescencia importante que había de parte de los jóvenes en la lucha contra la dictadura. Así que sin duda que son años importantes, que a uno lo marcan para toda la vida. Y también la responsabilidad de gobierno, haber sido jefe de comunicaciones de la campaña de la presidenta Michelle Bachelet y posteriormente su secretario general de gobierno, también fue una experiencia muy intensa y una oportunidad de canalizar la vocación de servicio público que he tenido desde muy pequeño. Ahora, cuando usted dice sacar a Federici de la Universidad de Chile, uno dice, bueno, esa fue una lucha en dictadura, pero ahora un fuerte movimiento para sacar ministro de Estado, un subsecretario y todo eso del gobierno de Sebastián Piñera. ¿Cómo ve usted ese fenómeno que se ha dado más bien en las capas, digamos, de movilización social que en el ámbito estrictamente político, o a lo mejor en algún momento las dos cosas en conjunto? Bueno, es algo completamente distinto. A las nuevas generaciones que no vieron la dictadura, lo primero que yo siempre les digo es que no hay nada que permita señalar que la situación actual se parezca a lo que vivimos en dictadura. Y por tanto, la movilización contra Federici, que ojo, fue a fines de la dictadura, para qué decir si nos comparamos con lo que vivíamos una década antes, los 70, en donde sin duda que incluso la situación era más dramática. Pero el movilizarse en dictadura tenía una connotación completamente distinta, en términos del riesgo que se corría, en términos de lo que estaba en juego, respecto a lo que vivimos hoy. Ahora, efectivamente, ha habido un movimiento ciudadano, un movimiento del mundo de la cultura, también político, a propósito de lo que ocurrió recientemente con el designado ministro de Cultura por parte del presidente Piñera, que duró muy poco en el cargo. Y que da cuenta, y esto es importante, que la gran mayoría de los chilenos estamos conscientes que es imprescindible preservar la memoria respecto de lo doloroso que fue la dictadura para que nunca más se vuelvan a cometer violaciones a los derechos humanos en el futuro. Y creo que esa es una importante señal respecto de la sociedad que estamos construyendo. Ahora salió el ministro de las Culturas y el ministro de Educación. Lo más conflictivo en realidad pareciera ser lo relacionado con el Museo de la Memoria, que incluso el canciller ha hablado del Museo de la Memoria y de alguna manera también lo ha descalificado, ¿no? Bueno, de hecho, él señaló que este era el Museo de la Mala Memoria. Lamentablemente, los que forman parte de la base de sustentación del gobierno son los que apoyaron la dictadura y por tanto tienen una visión distinta. Efectivamente, en el caso del canciller, al igual que el ministro de la Cultura, se habla que son conversos, pero si uno analiza, la gran mayoría de los que forman parte del gobierno actual fueron la base de sustentación de la dictadura y creo que tienen una visión que no es positiva para construir un país en que nunca más volvamos a ser víctimas de la violación a los derechos humanos, independientemente del signo ideológico del gobierno. Por eso yo creo que es imprescindible avanzar en verdad, en justicia y en reparación, porque eso sienta un precedente para el futuro. A mi entender, los derechos humanos no son un tema del pasado, son por sobre todo un tema del futuro. Y la justicia permite, cuando se sanciona a los responsables de estas atrocidades, que en el futuro nadie más se sienta tentado a cometer este tipo de atrocidades. Bueno, los derechos humanos están como en el primer plano de la agenda por estos días, también en relación con el caso de Venezuela. Y el gobierno chileno ha hecho una gestión con el propósito de llevar a Venezuela a tribunales internacionales. ¿Usted cree que es una acción legítima?
Lo que yo creo es que los derechos humanos son universales y por tanto deben ser respetados en todas partes. La situación de los distintos países es diversa, pero es muy importante siempre ser muy activos para efectos de velar por el respeto irrestricto a los derechos humanos, en todas partes del mundo, sin caer en doble estándar. En el caso chileno en particular, creo que esta búsqueda del contexto, esto que han señalado algunos sectores de derecha, que es necesario plantear el contexto en el cual se produjeron las violaciones de los derechos humanos. En eso hay que ser enfático. No hay contexto que justifique que a las personas se les torture, se les asesine, se les haga desaparecer. Y por tanto, lo que aquí se requiere es nunca olvidar las atrocidades cometidas precisamente para que en el futuro nunca más se produzcan. Ahora, una especie de contrapartida que plantea el presidente de la República de crear un museo de la democracia. ¿Cómo recoge usted esa iniciativa? Bueno, llama la atención que los que fueron la base de ostentación de la dictadura ahora quieran crear un museo de la democracia. Sobre esto yo creo que la democracia es algo que se construye día a día. Si efectivamente la derecha quiere hablar de democracia, hablemos en serio. Avancemos en una nueva constitución nacida en democracia. Impulsemos todos los cambios que son imprescindibles para tener una democracia de calidad y no una democracia llena de restricciones como la que tenemos actualmente en Chile. Nosotros luchamos por la recuperación de la democracia. Estamos orgullosos de lo que representó esa lucha. Fue una lucha que significó que muchos corrieran riesgo, incluso que muchos no pudieran llegar al fin del camino, porque cayeron precisamente tratando de recuperar la libertad. Nunca hay que olvidarlos. Por tanto, creo que la democracia es un proyecto que se construye día a día. Y me gustaría ver de parte de quienes hoy día hablan del Museo de la Democracia un verdadero compromiso con una gran democracia para Chile. Y eso implica impulsar las transformaciones que están pendientes en materia político-institucional. Ahora, uno de los problemas relacionados precisamente con derechos humanos dice relación con el magnicidio de la persona del presidente Eduardo Frei Montalva en 1982. Hoy día hay todo un debate acerca de la investigación que lleva a cabo el juez Madrid y él dejó una ventana abierta para investigar al actual subsecretario de redes asistenciales en relación a que él no habría entregado toda la documentación relacionada con la autopsia del presidente Frei Montalva. ¿Usted piensa que el doctor Castillo debería seguir en el gabinete como subsecretario? Bueno, en eso yo he sido claro, además como presidente del Partido Socialista, nosotros en primer lugar expresamos nuestra solidaridad con la democracia cristiana y particularmente con la familia del expresidente Eduardo Frei Montalva. Estamos hablando aquí del homicidio de un expresidente de la República, acontecido en plena dictadura y cuyo esclarecimiento ha tardado mucho tiempo. Yo en eso quiero valorar la lucha que ha dado Carmen Frei, que fue de las primeras que alzó la voz para manifestar sus dudas respecto a las circunstancias en las cuales había muerto su padre. Y producto de la investigación judicial se ha ido determinando que efectivamente aquí hubo involucrados terceras personas, que estamos frente a un magnicidio, al asesinato de un expresidente de la República. Así que yo creo que es importante avanzar en justicia en esta materia y yo le creo a Carmen Frei, lo quiero decir con toda claridad, le creo, porque ella ha demostrado ser una persona sumamente rigurosa en esta materia y profundamente comprometida, no solo con el esclarecimiento del crimen de su padre, sino que con el esclarecimiento de todas las violaciones a los derechos humanos acontecidas en Chile. Ahora, en toda esta historia, digamos, que tiene mucho ribete, yo hace poco recibí una carta del doctor Alejandro Goich, que es mencionado por el presidente Piñera en un momento y también por abogados del doctor Castillo como una de las personas que habría sido testigo, habría conversado acerca de la situación y que todo era normal. Sin embargo, el doctor Alejandro Goich, Premio Nacional de Ciencia y al mismo tiempo una persona ya mayor, tiene 93 años, dice en esa carta precisamente que él no tuvo ningún contacto con este equipo médico y que el único contacto que tuvo con el caso fue acompañar a la familia en el momento de las exequias fúnebres del presidente Frei. ¿Cómo ve usted esta situación en que se trata de implicar a un médico prominente en una situación de esta naturaleza? Bueno, yo conozco al doctor Alejandro Goich porque además me tocó coincidir con él cuando era dirigente estudiantil, él era un destacado profesor y directivo, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y sobre eso hay que ser bien claro. Él desmintió esta afirmación y señaló claramente que no había participado en ninguna reunión respecto de particularmente la autopsia del presidente Frei, y que por el contrario, acontecido la muerte de Eduardo Frei Montalva, él acompañó a la familia y ese fue todo su rol. Así que quienes sí están involucrados en hechos que están siendo investigados por la justicia hayan pretendido señalar que el doctor Goich es como una especie de
en una especie como de certificado de buena conducta, porque precisamente como él tiene un enorme prestigio y tratar de involucrarlo, él lo ha desmentido categóricamente y por lo demás envió una declaración formal en la materia. Hablando de derechos humanos, siempre, hace poco falleció don Andrés Elwin Azócar, que fue diputado de la República, ferviente defensor también de los derechos humanos. Usted pertenece a otra generación, tiene 48 años, él tenía una edad ya bastante de hombre maduro. ¿Cómo vio usted la experiencia de él? Perdón. De don Andrés Elwin. Sí. Sobre don Andrés Elwin, ¿qué puedo decir? Un demócrata ejemplar, un luchador por los derechos humanos, un hombre profundamente consecuente. Sus convicciones democráticas son a toda prueba. De hecho, él es uno de los 13 firmantes de la democracia cristiana que condenó desde el primer día del golpe. Fue clave en la lucha por los derechos humanos. Yo pronuncié un discurso en el ex Congreso, cuando se realizó la despedida por parte de su familia, todos sus seres queridos, también del mundo de la política, y dije con toda claridad que la palabra que graficaba lo que sentíamos los que estábamos ahí era agradecimiento. Él fue una persona que se la jugó por entero por los derechos humanos y por tanto los familiares de las víctimas como los sobrevivientes están profundamente agradecidos de lo que él hizo. Y creo que efectivamente es un grande de la política. No porque haya desempeñado altas responsabilidades de Estado, que las tuvo, fue diputado hasta el 73 y a contar del año 90, sino que sobre todo por su profunda consecuencia, su vocación de servicio, su compromiso con los más vulnerables, un hombre que en su vida cotidiana fue un ejemplo para todas las chilenas y chilenos. Senador Elizalde, hay una fuerte crítica a la determinación de la Sala Penal de la Corte Suprema por la puesta en libertad provisional para un grupo de asesinos que estaban encarcelados en Punta Peuco en relación con los crímenes de la dictadura. ¿Usted piensa que puede prosperar esa acusación contra los supremos, que es justa, que es injusta, que algunas personas que están en una situación prácticamente terminal tendrían derecho a estar en libertad aunque sea en su domicilio? A ver, en primer lugar, yo soy convencido que no pueden quedar en la impunidad estos crímenes atroces. Se trata de crímenes de lesa humanidad y por tanto se requiere que los autores, quienes están involucrados directamente en su comisión, a través de los distintos grados de participación, sea como autores, cómplices o encubridores, respondan ante la justicia. Eso es lo primero. Lo segundo, yo he sido crítico respecto del otorgamiento de beneficios carcelarios. Creo que en las resoluciones de la Corte no se ha considerado los tratados en materia de derechos humanos suscritos y ratificados por Chile, que conforme al artículo 5 de la Constitución están incorporados en nuestro ordenamiento jurídico y por tanto deberían aplicarse. Respecto de la acusación en particular, no he emitido ningún juicio porque desconozco los fundamentos y porque además, en caso que esta sea aprobada por la Cámara, al Senado le corresponde actuar como jurado. Y ahí tendré que formarme una convicción, si es que esto llega al Senado, para efectos de determinar como voto. He sido crítico al fallo, pero respecto de los fundamentos para una acusación constitucional, no he emitido ningún tipo de juicio porque no me corresponde, precisamente porque el Senado juega un rol en esta materia, hay que ser ecuánime y en su momento, si esto llega al Senado, analizaremos en su mérito lo que corresponda. Senador Elizalde, el Senado se va a tener que abocar, igual que la Cámara de Diputados, al tema económico. Está la reforma tributaria, la modernización, como la llamó el presidente Piñera, está el sueldo mínimo, está el presupuesto 2019, está el proyecto de pensiones que seguramente se va a presentar al Congreso. ¿Va a ser muy intenso el segundo semestre? Sin lugar a dudas. Respecto de la propuesta tributaria, conocemos los anuncios del presidente, ahora vamos a analizar la redacción específica del proyecto para ver en detalle en qué consiste. No obstante, hemos manifestado nuestra preocupación porque de los anuncios se ve la intención de afectar el carácter progresivo del sistema tributario. Esto es, bajarle los impuestos a los que ganan más. Un sistema tributario, para que funcione, tiene que generar condiciones para que los que ganan más contribuyan más y de esa manera financiar el gasto social en favor de los sectores medios y los sectores vulnerables. La reintegración del sistema tributario tiene el objetivo contrario, que es precisamente bajarle los impuestos a los más ricos. Y por tanto, vamos a analizar este proyecto, pero obviamente de los anuncios se desprende que hay una voluntad de favorecer a una minoría y no de generar un sistema tributario que sea una contribución para políticas sociales en favor de las grandes mayorías del país. Ahora, esta interacción entre el Ejecutivo y el Parlamento tiene sus capítulos. Yo tengo anotado acá el caso del ministro de Economía, José Ramón Valente,
que tuvo con usted un intercambio de palabras donde lo acusó a él de un trato despectivo a Jimena Rincón. O sea, eso al final enrarece el clima del vínculo que debería existir entre Ejecutivo y el Senado en este caso. No, porque ese fue un episodio específico, que yo además entiendo que está superado. Efectivamente, el ministro en varias sesiones de la Comisión de Economía tuvo un par de afirmaciones que pudieran ser consideradas como despectivas respecto de una senadora en particular, y por tanto yo le hice el punto. Pero entiendo que es un tema superado y el propio ministro además señaló que no era esa su intención. Ahora, con respecto a la discusión de esta reforma tributaria, hay otro elemento que seguramente ustedes tienen en cuenta, la encuesta CACEN, que demuestra que la cancha está más dispareja que antes. Bueno, eso forma parte de la forma en la cual en su primer gobierno, en la campaña y ahora, Sebastián Piñera acostumbra a presentar las cifras. Porque lo que hay en rigor es, no hay una variación relevante desde el punto de vista estadístico en la distribución de la riqueza. Se habla de un empeoramiento, pero en la misma lámina que se publicó, donde se plantea un gráfico donde esto supuestamente aumentó mucho, se dice abajo que la variación no es estadísticamente significativa. Ahora, respecto a las políticas públicas que se impulsaron en el último tiempo, su impacto no es inmediato. De hecho, la reforma tributaria entra en régimen ahora. Ha entrado en régimen ahora. Hay una serie de cambios que paulatinamente se fueron haciendo realidad. En el caso de la reforma educacional, obviamente que su impacto no es inmediato. Si uno impulsa un cambio educacional hoy, en el sistema escolar eso tiene un impacto a una década de plazo. Pero a mí no me cabe duda que estas fueron políticas públicas concebidas para nivelar la cancha y sobre todo para darle más y mejores herramientas a los sectores vulnerables, a los sectores medios. En el caso de los niños, las niñas y los jóvenes, obviamente que estos cambios se van a traducir en mejor calidad de vida y mejores herramientas para progresar en el futuro. Así que creo que no se puede sacar conclusiones de forma tan rápida. Lo que sí indica esta encuesta es que se redujo la pobreza, la multidimensional, no, eso ha tenido ciertas dificultades, pero sí se redujo la pobreza, pero tenemos un desafío de seguir trabajando por un país con mayor equidad social y con menos pobreza, y esa es parte de las tareas que tenemos por delante. Oye, yo veo que a propósito de lo que usted dice, de lo que tenemos por delante, le mencioné yo el presupuesto de la Nación. Ahí ustedes como oposición tienen la sartén por el mango, pero por otra parte están en un zapato chino, porque si bien es cierto la oposición puede rechazar, puede objetar y todo eso, el gobierno finalmente, si no hay acuerdo en el Congreso, el gobierno despacha la ley de presupuesto tal como la envió El proyecto original. Eso el proyecto original al Parlamento. Eso no ha acontecido hasta ahora. Ha habido siempre voluntad de todos los gobiernos, independientemente del signo político de los presidentes, de obviamente aprobar en el Congreso Nacional el presupuesto. Así que esperamos en ese sentido que el gobierno sea, yo diría, constructivo y por tanto esté dispuesto a acoger las recomendaciones, las propuestas que realicemos desde la oposición. Estamos conversando con el senador Álvaro Elizalde aquí en TV Senado, en Profundidad de Campos, con Cooperativa.cl y Radio Universidad Central. Hacemos una pausa y en un instante volvemos con usted. Nos espera, senadora. Ya estamos de vuelta con el senador Álvaro Elizalde aquí en TV Senado, Profundidad de Campos, con Cooperativa.cl y Radio Universidad Central de Chile. Senador, una de las preocupaciones que está latente en el ambiente, más allá de lo que acuerde el Congreso con respecto al salario mínimo, el salario ético. Se ha hablado mucho en los últimos años de qué debería considerar un salario para un trabajador chileno como base para construir, digamos, su vida familiar. A ver, aquí yo lo que creo que es fundamental es que el salario mínimo debe garantizar que todo chileno y toda chilena que tenga trabajo salga de la pobreza. Hoy hay trabajadores con jornada completa, pero que sin embargo su ingreso le da un estándar de vida bajo la línea de pobreza. Yo creo que es el desafío que tenemos que tener como país y por tanto debemos concebir en una lógica de aumento gradual condiciones para que el salario mínimo esté sobre la línea de pobreza. Eso hoy día no acontece. Lamentablemente en Chile muchos quienes todavía ganan el salario mínimo. En muchas partes del mundo el salario mínimo es piso respecto a las remuneraciones. En Chile es piso y muchas veces techo. Y de ahí la necesidad de hacer un esfuerzo
porque son varios cientos de miles los trabajadores que están acogidos al salario mínimo. ¿Y ahí el salario ético? Bueno, ahí la CUT ha hecho un planteamiento, también en su tiempo el obispo Goich planteó una cifra, en pesos actuales se ha hablado de 420.000 pesos, por tanto tenemos que generar condiciones para en el mediano plazo alcanzar este ingreso que permita efectivamente que no haya personas con trabajo viviendo bajo la línea de pobreza. Alguien me comentaba no hace mucho que... Perdón, tenemos el mismo drama en las pensiones. Sí, En Chile, 8 de cada 10 pensionados tienen una pensión de AFP con un monto inferior al salario mínimo, igual o inferior. Y casi la mitad, el 44%, inferior a la línea de pobreza. Por tanto, también tenemos pensionados pobres. Y un sistema de pensiones para que funcione tiene que ser un sistema, obviamente, que incorpore la variable de la solidaridad y que garantice pensiones dignas. Y por eso, de hecho, hemos hecho una serie de propuestas en la materia para generar cambios. ahora esta será la vez porque muchos afirman que el sistema de pensiones en Chile requiere un cambio estructural. Y uno piensa y dice, bueno, ¿y ese cambio estructural en cuánto tiempo va a dar fruto y la gente va a tener una pensión digna y no va a ganar 70.000 pesos, 80.000 pesos, 100.000 pesos, que no alcanza para las personas mayores de la tercera o cuarta edad para pagar sus medicamentos, que muchas veces significan 30, 40.000 pesos, o sea, la mitad de una pensión de 80.000 pesos? Bueno, en el mundo para que un sistema de pensiones funcione, tiene que garantizar lo que se llama una tasa de reemplazo de al menos un 70%. ¿Esto qué significa? Significa que si en la vida laboral un trabajador, por ejemplo, ganaba 100 pesos, supongamos que con eso llegaba a fin de mes, la pensión debe ser de al menos 70 pesos. Y de ahí para arriba, en Chile las tasas de reemplazo son ostensiblemente más bajas. Estamos hablando de 25, 30, 35%. De hecho, los senadores socialistas hemos lanzado esta semana, usted lo tiene en sus manos, una publicación, un nuevo sistema de pensiones para Chile, que hace una propuesta concreta de un cambio de paradigma en el sistema previsional. Porque lo que tenemos hoy día es un sistema de mercado fundado o basado en el ahorro individual, pero que no garantiza pensiones mínimamente dignas. Efectivamente, este sistema no da respuesta a la necesidad de los adultos mayores. Así que, por tanto, esta es una propuesta alternativa en que plantea un sistema de carácter mixto, con importantes elementos de solidaridad, con financiamiento tripartito, esto es, trabajadores, empleadores, algo que hoy día no ocurre, y aporte público, y de esa manera contribuir al alza de las pensiones que se pagan actualmente en nuestro país. Y forma parte de una propuesta que nosotros hemos planteado para el debate nacional en esta materia, un debate que a nuestro entender no puede seguir siendo evadido. Aquí están inscritos los 3, 6, 7 senadores socialistas, Allende Bussi, de Urresti, Elizalde, Insulza, Juan Pablo Letelier, Carlos Montes, actual presidente del Senado, Rabindranath Quintero. Así es. El dentista de la región de los El Lagos. dentista que fue un gran intendente de la región de los Lagos y un gran alcalde de la ciudad de Puerto Montt, y ahora senador de la República. Ahora, yo no he visto el libro en detalle, pero una pregunta al hueso, senador. ¿Los dueños de la AFP ganan excesivamente dinero o es lo que corresponde que ganen? Las tasas de rentabilidad que tienen las AFP son muy altas en relación a instituciones que realizan labores de la misma naturaleza en otras partes del mundo. Y por tanto, obviamente, pero nosotros hacemos un planteamiento más profundo porque lo que planteamos es un nuevo paradigma y por eso planteamos un sistema que tenga distintos componentes, hemos dicho de carácter mixto, en donde obviamente hay un componente importante de carácter contributivo, que es en relación con la cotización que realizan los trabajadores. Pero hay un elemento importante de solidaridad, sobre todo para las rentas más bajas, y además incorporando financiamiento por parte de los empleadores y aporte público. Este proceso, en caso de aprobarse idealmente un sistema de pensiones que tuviera estos contenidos, ¿en cuánto tiempo podría tener efecto? Es decir, Chile es hoy un país que tiene pensiones dignas para sus jubilados. La propuesta considera, de ser aprobada, obviamente aumentos en forma casi inmediata en las pensiones. Y obviamente esto se va consolidando en el tiempo de manera más robusta. Pero a diferencia de quienes plantean que con la cotización adicional de los empleadores, que se ha debatido, hay que esperar 30 o 40 años que tengan un impacto sustantivo en las pensiones, nosotros estamos planteando
obviamente una fórmula que da resultados mucho más rápidos, porque entendemos que el drama de los adultos mayores se vive hoy y por tanto no puede seguir postergándose una solución. Ahora, toda esta discusión, estos debates que se dan en el Congreso, pasan por la Cámara, van al Senado, comisión mixta, en fin, comisiones especiales en cada una de las ramas del Congreso, y finalmente se aprueba un proyecto y ese proyecto queda listo para la promulgación. Pero al mismo tiempo está lo que algunos han llamado la tercera Cámara Legislativa, el Tribunal Constitucional. ¿Usted lo llamó el señor Contreras o no? Sí, o más bien el guardián del abuso. El guardián del abuso. El señor Contreras de la democracia, porque siempre su postura es contraria a la mayoría, a lo que los chilenos queremos, la mayoría de los chilenos quieren y las chilenas. Pero además, el guardián del abuso, porque tiene sistemáticos fallos en que al final conculca los derechos fundamentales de los consumidores, de los trabajadores. Yo soy muy crítico al rol que ha desempeñado el Tribunal Constitucional. Efectivamente, juega el mismo rol que en el pasado jugaron los senadores designados es una institución contramayoritaria que, por tanto, atenta contra la expresión de la soberanía popular. ¿Hay que modificarlo, hay que suprimirlo, hay que cambiarlo? Mi postura personal es que el control de constitucionalidad debe estar radicado en los tribunales superiores de justicia y particularmente en la Corte Suprema. No obstante, entiendo que hay que generar un acuerdo político para cambiar el Tribunal Constitucional. Hay otras propuestas que plantean la modificación de sus atribuciones y de su composición. Obviamente yo estoy abierto a que busquemos una fórmula, pero lo cierto es que este Tribunal Constitucional, tal cual hoy día está funcionando, es un perjuicio para los chilenos. Y doy ejemplos bien concretos. Se aprobó una ley del consumidor que establecía un CERNAC con una serie de atribuciones para proteger a los consumidores del abuso. El Tribunal Constitucional cortó de raíz todas esas propuestas, todas. Incluso se produjo un problema respecto de cuál es el texto que tiene que ser promulgado, en fin. Entonces, creo que efectivamente necesitamos de un control de constitucionalidad distinto. Pero además, y esto es lo más importante, necesitamos una nueva constitución. Porque la constitución actual fue una constitución impuesta en dictadura que está concebida para proteger los intereses de una minoría y que no piensa en el bienestar de la gran mayoría de los chilenos. La constitución que se pretendía modificar con estas asambleas a nivel local y con expresiones también regional, no ha germinado lo suficiente, porque yo he escuchado a la derecha decir, oye, pero ahí participó muy poca gente, no tiene mayor incidencia. Además, la gente no anda preocupada de la constitución política del Estado, la gente está preocupada de la cotidianidad, de mejorar el transporte, los sueldos. ¿Cómo se entiende eso? Lo que pasa es que hay una concepción, a mi entender, errada de creer que la constitución está muy lejos. Pero la verdad es que la constitución afecta a nuestra vida cotidiana. Cuando vemos estos fallos del Tribunal Constitucional en que se perjudica a los consumidores y no se les protege ante el abuso, eso es la aplicación de una constitución neoliberal por parte de un tribunal cuya composición es mayoritariamente conservadora. Y eso afecta obviamente la vida cotidiana de los chilenos. Lo mismo ocurre respecto a los derechos laborales y particularmente los derechos colectivos del trabajo. Las herramientas con que cuentan los trabajadores para organizarse y negociar colectivamente, que también han sido cercenadas, al menos parcialmente, por parte del Tribunal Constitucional. Lo mismo ocurrió con la gratuidad, que el Tribunal declaró parcialmente inconstitucional la propuesta original de la presidenta Bachelet con motivo de la aprobación de la ley de presupuesto. Y hubo que realizar una serie de modificaciones para que esta finalmente pudiera ser implementada. Entonces, hay aquí una institución fundamental para el funcionamiento de la República que falla sistemáticamente en contra de los chilenos y las chilenas. Por tanto, la Constitución no es un abstracto. Y lo que hace el Tribunal Constitucional no es algo que esté lejos de nuestra vida cotidiana. Nos afecta y de manera inmediata. Y lamentablemente perjudica sistemáticamente a través de su jurisprudencia a la gran mayoría de nuestros compatriotas. El último vestigio en el Tribunal Constitucional del binomalismo, donde se repartían los cargos entre la oposición y el gobierno. Hay una composición mixta porque se designan algunos integrantes por la Corte Suprema, otros por el Senado de la República y otros por el Presidente de la República. No obstante, hay una mayoría ultraconservadora que en los hechos, a través de sus fallos, reitero, está perjudicando a la gran mayoría de los chilenos. Y lo que es más dramático, nos demoramos décadas a veces en sacar una ley que beneficia a los chilenos y el Tribunal Constitucional la declara inconstitucional. Una de las preocupaciones fundamentales de nuestro país es el cobre. Está el sueldo de Chile, que lo llamó así el presidente Allende,
la viga maestra, como lo llamó el candidato presidencial y también que fue senador de la República, Radomiro Tomic. Y hoy día estamos con una situación que todavía se discute acerca de esta ley reservada del cobre, que ya no es reservada porque se conocen su articulado. Dejó de ser reservada bajo el segundo mandato de la presidenta Bachelet. Ella envió un proyecto de ley, se le puso fin al carácter reservado, pero se mantuvo vigente la ley. Ahora, la forma como se distribuyen los recursos del cobre necesita un cambio sustantivo. A ver, no olvidemos que Salvador Allende nacionalizó el cobre y eso significó que a través de Codelco gran parte de la producción de cobre ingresa a la arte fiscal. Con aprobación de todos los sectores unánime, políticos. En el llamado Día de la Dignidad Nacional, aprobado por todos los sectores políticos. Además fue una demanda del presidente Allende por mucho tiempo, que fue el paso siguiente a lo que ya había hecho el presidente Frei, que fue la chilenización, el primer paso. Bajo el gobierno del presidente Frei Montalva se chileniza el cobre, bajo el gobierno de Salvador Allende se nacionaliza. Ahora, ¿qué es lo relevante? Que efectivamente tenemos una ley del cobre concebida para financiar la inversión en las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas, de la defensa. Era una ley reservada, ahora es pública, pero es una ley que efectivamente le genera una mochila a Codelco significativo, porque afecta el 10% de las ventas netas de esta empresa pública. De las ventas, no de la producción. De las ventas. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hemos planteado? Obviamente que esta ley se debe derogar y que el presupuesto de las Fuerzas Armadas debe discutirse como todo el presupuesto de la Nación en el Congreso Nacional, conforme a lo que corresponde a una democracia. Ahora, por cierto, que es necesario tomar precauciones porque lo que significa el financiamiento, sobre todo las capacidades operativas, la renovación y la mantención, implica proyectos a veces a mediano y largo plazo. Pero no puede sustraerse del debate nacional lo que representa el financiamiento de la actividad de defensa, cómo se discute en salud, cómo se discute en educación, en otras áreas que son muy, muy relevantes. Por eso creemos que es necesario avanzar hacia la derogación de la ley del cobre y a su reemplazo. A propósito de la defensa que dice usted, senador, he visto que durante mucho tiempo se habla de una especie de secretismo, ¿no?, con respecto a las Fuerzas Armadas y la capacidad que tiene. Y uno compra revistas internacionales y aparece claramente lo que tiene cada país, cuántos barcos, cuántos submarinos, cuántos artilleros, en fin, cuántos cañones de tantos milímetros. ¿Por qué esa situación se da con un secretismo? Y por otro lado, si uno consigue esas publicaciones, se entera de cuál es la capacidad bélica que tiene cada institución en una política de defensa, que es lo que se argumenta. Bueno, hay instituciones especialistas también, revistas especialistas que dan cuenta de la capacidad operativa de los ejércitos de las distintas partes del mundo. Ahora, de todas maneras, no tienen la información del detalle, pero sí la información genérica que permite saber cuál es la capacidad que tienen estos distintos ejércitos, las distintas instituciones armadas, los distintos institutos castrenses en distintas partes del mundo. Pero obviamente la defensa tiene ciertos elementos que son reservados por la naturaleza de la actividad. Por algo en el mundo existen lo que se llaman los espías, porque precisamente hay intención de los distintos países de conocer cuál es la capacidad, no solo bélica, sino que además operativa que tienen los distintos estados, sobre todo ante eventuales hipótesis de conflicto. Entonces, hay un elemento que obviamente es reservado y es secreto, pero eso debe estar regulado por ley, de hecho en Chile está regulado por ley. Pero el debate respecto del presupuesto debe ser público, porque se aprueba conforme a la ley de presupuesto de todo el Estado de Chile. Y por lo demás, todos los países del mundo este debate lo realizan de manera pública. Senador Elizalde, usted es representante de la región del Maule. ¿Lo sorprendió, le impactó el cierre de Llanza, que significa una pérdida enorme desde el punto de vista de fuentes laborales? A ver, sobre esto varias reflexiones. Primero, efectivamente, hace mucho tiempo que se había planteado esta situación de Llanza. Nosotros le hicimos ver al gobierno el tema, le dijimos que no se podía quedar de brazos cruzados. Desafortunadamente no había respuesta. Y esto va a afectar, obviamente, la actividad productiva, sobre todo en la zona de Linares, de los remolacheros. Es una situación compleja desde el punto de vista socioeconómico y el impacto que va a tener el cierre de esta planta, pero lamentablemente no es el único cierre anunciado en la región. También se cerró Patazuazo, se está cerrando la cajolera en Cauquenes, donde durante ya varios meses los trabajadores no han recibido su remuneración. Estoy hablando de una empresa que se llama Playwood, y por tanto es una situación relativamente compleja. Hemos conocido los indicadores económicos del Maule y efectivamente ha habido crecimiento económico, pero esto no se ha traducido en la economía de las personas, en la economía familiar.
por decirlo de alguna manera, el crecimiento económico no está llegando a los hogares de los maulinos. Y de ahí la importancia de una política que, junto con garantizar el crecimiento, genere condiciones para un desarrollo integral, que el progreso golpee las puertas de todos los hogares. La región del Maule, desafortunadamente, sobre todo en la zona del Maule Sur, está viviendo una situación compleja, con tasas de desempleo que son superiores a las del resto de la región y las del país, y obviamente se requiere ahí de una política activa. Y por eso hemos planteado la importancia de lo que hemos denominado el Plan Maule, un plan integral que dé cuenta efectivamente de medidas de corto plazo, medidas de mediano plazo y medidas de largo plazo que permitan generar un polo de desarrollo en nuestra región. Cortito para el final. El Partido Socialista se define como feminista. Pregunta concreta. ¿Cuántas mujeres hay, por ejemplo, en la comisión política del Partido Socialista? El 50%. ¿El 50%? Sí. ¿Y en las organizaciones que...? En la mesa directiva el 50%, en el Comité Central el 50%, que es lo que corresponde al Consejo General. Nosotros hace mucho tiempo, varias décadas, establecimos la norma de cuotas, lo que se llama acción afirmativa de género. Al principio de un 30% y paulatinamente fue aumentado. Hace ya bastante tiempo establecimos que todos los órganos colegiados, todos los órganos colectivos tenían que tener composición paritaria. Y de hecho, cuando yo asumí como presidente, se estableció la paridad en la mesa directiva. Hoy, en la mesa directiva, hay igual número de mujeres que de hombres. Ahora, cuando hablamos de ser feminista, lo que estamos diciendo es algo muy simple. El Partido Socialista surge para enfrentar las desigualdades. La principal desigualdad, obviamente, la que existe entre los que ganan más y los que muchas veces lo tienen para su sustento. Pero también hay una desigualdad que ha acompañado la historia de la humanidad, que es la de la discriminación de que son víctimas permanentemente las mujeres. Producto de ello, nos parece que esto es un eje central de la política. Tenemos que trabajar por erradicar toda forma de discriminación contra las mujeres y, por cierto, generar una efectiva igualdad, una efectiva paridad entre mujeres y hombres. Ese es parte del desafío, es un valor fundamental en el cual creemos y que es la expresión también de un valor permanente de los socialistas, que es enfrentar todas las injusticias. Usted es debutante en el Senado y debutante también aquí en Profundidad de Campos. Un minuto de confianza para cerrar. A partir de ahora, ya. Bueno, yo he iniciado aquí una nueva etapa en el Senado de la República y voy a hacer el mejor esfuerzo con mis virtudes, también con mis defectos, para servir realmente a la región del Maule, la región en que nací, una región que tiene muchas necesidades, con indicadores socioeconómicos que son complejos, pero que al mismo tiempo tiene muchas potencialidades. Y espero desde el Congreso Nacional y particularmente desde el Senado trabajar por todas aquellas iniciativas que nos permitan enfrentar las desigualdades, construir un país con mayor justicia social y profundizar nuestra democracia. De esa manera, generar condiciones para mejorar la vida de todas y todos los chilenos. Gracias, senador. Muchas gracias, Sergio. Gracias a usted. Y a usted gracias también que está siguiendo estos programas del canal del Senado de la República, el TV Senado, y en Profundidad de Campos en conjunto con Radio Universidad Central y Cooperativa.cl. Será hasta la vista.